La Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les da la bienvenida a este conversatorio La pandemia desde la interseccionalidad, que en esta ocasión se enfocará en las mujeres afrodescendientes. De acuerdo con la Consulta para la Identificación de Comunidades Afrodescendientes de México, se consideran como afrodescendientes a todos los pueblos, comunidades y personas descendientes de la diáspora africana en el mundo. Las mujeres y hombres afrodescendientes constituyen un grupo heterogéneo con historias, experiencias e identidades diversas, que han contribuido con importantes aportes culturales, políticos, sociales, económicos a los países, estados y localidades en donde viven. Sin embargo, históricamente han tenido que enfrentar violencia, invisibilización, desigualdad, discriminación, racismo y xenofobia, los cuales además se interrelacionan con estereotipos y prejuicios, sobre todo en el caso de las mujeres. En el contexto de la pandemia de COVID-19, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha referido que las comunidades de ascendencia africana, al igual que otras minorías étnicas en países como Estados Unidos, Brasil, Francia y Reino Unido, registran tasas mucho más altas de contagio que otros grupos raciales. Particularmente, las mujeres afrodescendientes están en la primera línea de víctimas amenazadas y golpeadas por la COVID-19, considerando a las mujeres trabajadoras del hogar, las mujeres que se desenvuelven en espacios de producción de primera necesidad para el abastecimiento, las mujeres inmigrantes y las trabajadoras independientes informales. Sin duda, la pandemia y las acciones que se tomen para superarla requieren partir del reconocimiento de las desigualdades flagrantes que el virus está sacando a flote, poniendo en el centro los derechos a la vida y a la salud. En esta ocasión, Beatriz Amaro, activista afromexicana, integrante de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora y de la Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento, así como Tania Duarte, activista feminista, antirracista, afromexicana, profundizarán sobre este tema y sus efectos. Sean bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. El racismo es estructural, institucional y sistémico, manifestándose en la invisibilidad histórica, sociocultural, estadística y jurídica del pueblo y comunidades afromexicanas. De acuerdo con los recientes resultados del Censo 2020, en México el 2% de las personas nos reconocemos como afromexicanas, negras o afrodescendientes, lo que equivale a 2.5 millones de personas, de las cuales 1.3 somos mujeres. Los 10 municipios con mayor porcentaje de población afromexicana son comunidades de alta y muy alta marginación en la región de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Presentan entre un 55 y un 95.7 de población afro. Los primeros datos desagregados del Censo 2020 visibilizan las profundas desigualdades presentes en nuestros territorios, que se han convertido desgraciadamente en expulsores de migrantes y están marcados por la violencia. Esto afecta de manera directa a las mujeres afromexicanas. En estos 10 municipios se presentan las siguientes variables. La población mayor de 15 años analfabeta es del 17.7%, mientras que la media nacional es de 4.7%. En el caso de las mujeres es del 19%, mientras que la media nacional es de 4.1%. La población económicamente activa distribuida por sexo corresponde el 69% a hombres y el 28% a mujeres, en contraste con la media nacional que se ubica en 75.8% y 49% respectivamente. Estas son algunas de las variables que nos dan muestra de las intersecciones que nos atraviesan a las mujeres afromexicanas y que marcan el estado de vulnerabilidad en el cual nos encontramos. No tenemos acceso al empleo remunerado. Son muy pocos las fuentes de ingresos que podemos llegar a tener. En ese sentido, la mayoría estamos en el trabajo informal, vendiendo lo mismo que producimos para poder salir adelante con nuestras familias. Sobre todo, esto se ve reflejado en las mujeres que son jefas de familia. En nuestras comunidades, sobre todo en la región de Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, la principal fuente de ingresos es el campo, la ganadería y desgraciadamente en la época, en el año pasado, pues las cosechas no se dieron como se esperaban y entonces en vez de generar una ganancia a todas las personas que sembraron sobre todo ajonjolí y maíz, pues les generó una pérdida. Y esta temporada pues también se ve que no va a estar tan bien porque
no ha llovido. Entonces estamos también a la par de todas estas vulnerabilidades, de este no reconocimiento de nuestros derechos, de este racismo estructural, pues también estamos enfrentando los efectos del calentamiento global en nuestras comunidades. Y aparte, pues obviamente tenemos poco acceso a la salud, no hay pues un sistema de salud que garantice el acceso efectivo y que responda a nuestras necesidades. También presentamos una brecha educativa bastante importante. Ya lo manifesté en la variable de analfabetismo, ¿no? Que es muy alta en nuestras comunidades. Aunado a eso, también vivimos una violencia estructural, sí, pero también una violencia de género, una violencia que no tiene tampoco parámetros porque no hay todavía estadísticas, datos que nos permitan conocer la magnitud de esta pandemia de violencia de género, ¿no? Estamos hablando aparte de una invisibilización de nuestra identidad y de las violencias que nos están atravesando. Obviamente, todas estas desigualdades están marcadas por el racismo y la discriminación de la que hemos sido objetos históricamente. Cuando hablamos de violencia de género en nuestro país, somos las más vulnerables junto con nuestras hermanas indígenas. La situación del racismo sistemático, los feminicidios, la violencia de género, nos tienen en una situación histórica de total transgresión. Cuando me preguntan qué políticas públicas tiene mi país para protegernos a nosotras, no tenemos ninguna. Para comenzar, la gran mayoría de las y los afromexicanos no tienen la menor idea de que lo son. No existe nuestra historia en ningún libro de texto. Hablar de políticas públicas es hablar de una deuda histórica, donde la gran mayoría de los afromexicanos, al ignorar su ancestralidad, no pueden integrar, no pueden restaurar una identidad. No puedes amar algo que no conoces. La situación de vulnerabilidad y de violencia es extrema. México es un país donde mueren 10 mujeres cada día. Sin embargo, muchas de nuestras hermanas afrodescendientes no tienen la fortuna ni siquiera de ser contadas, mucho menos sus historias. Y hoy por hoy estamos en una crisis humanitaria, de salud y de educación. Vivimos una brecha digital. La mitad de México no tiene internet. Y cuando estamos hablando de comunidades afrodescendientes en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Tabasco, entre otros, tenemos un problema en el que muchas familias ni siquiera tienen un teléfono inteligente, mucho menos acceso a internet o al servicio de televisión por cable. Hoy por hoy tenemos una ausencia de 6 millones de niños que no tienen acceso a una escuela online. Pero sobre todo, sabemos que son las niñas las más vulneradas y discriminadas. La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia el racismo estructural y las profundas desigualdades que enfrentamos pueblos y comunidades afromexicanas. Debido a la invisibilidad histórica, no existen datos desagregados sobre la proporción de personas afromexicanas afectadas por la enfermedad. Si bien el número de casos en las comunidades afromexicanas de la Costa Chica no ha sido exponencial, al menos no oficialmente, porque puede haber un subregistro dadas las dificultades para acceder a las pruebas y en muchos casos, algunos que estaban como sospechosos accedieron a estas pruebas mediante médicos particulares a costos que oscilaban en un principio hasta 2,500 pesos por prueba y que no necesariamente se reflejaron en las estadísticas oficiales, o bien se ocultaron por temor al rechazo en las comunidades. Además, que algunos que estaban como sospechosos por falta de recursos, pues no se hicieron los análisis y quedaron así como sospechosos. A pesar de que el avance en la estrategia de vacunación, el peligro es latente. Por otro lado, la parálisis de la sociedad derivada de la Jornada Nacional de Sana Distancia ha traído como consecuencia que se profundicen las desigualdades económicas en las poblaciones afromexicanas. El flujo de efectivo ha bajado, algunos negocios han cerrado y los mercados de productos de la región no están operando al 100%.
El estancamiento de la economía comunitaria tiene graves repercusiones en las mujeres jefas de familia. Varias de ellas son comerciantes y no pueden vender su mercancía ni en la comunidad o en otros lugares ante la ausencia de transporte en un primer momento y el cierre de accesos en algunas comunidades. Y quienes logran salir a vender o a surtirse a otras comunidades exponen su salud. Además del aumento sustancial en muchos de los productos que en un principio empezaron a escasear, como por ejemplo el arroz, el frijol, el aceite, la carne ha subido mucho, el pollo y también los servicios como la luz y el gas. En algunas comunidades y algunas personas nos han externado que han dejado de cocinar con gas y han vuelto a la leña porque ya está muy caro el tanque. En ese sentido, existe una sobrecarga del trabajo de cuidados que recae en las mujeres, porque las mujeres tenemos que buscar el medio de subsistencia y aparte estar pendiente de los hijos que están en edad escolar en nuestros hogares y que, por ejemplo, en el caso de Oaxaca tiene una modalidad diferente, porque en muchos lugares pues se están basando en la educación a distancia de la televisión. Sin embargo, la sección 22, que son la que opera en el estado de Oaxaca, pues tiene otro modelo educativo. Y entonces nos obliga a estar pendientes de los hijos, de los sobrinos o de los niños, niñas y niños en edad escolar que tenemos en nuestros hogares para que puedan hacer su tarea, para que puedan acceder a esa información, para que tengan los medios necesarios para hacer esta investigación que requiere un mínimo de datos de internet y que no siempre la comunicación o la señal es estable en nuestras comunidades y que no todos podemos acceder a ella, ¿no? Un teléfono o un smartphone medianamente funcional está alrededor de 2,000 pesos, a los cuales le tienes que agregar que tienes que tener entre 100 y 200 pesos mensuales o quincenales, dependiendo la carga de tarea que le dejen a tus hijos, para poder accesar a los datos, ¿no? Entonces se vuelve algo complejo, es muy desgastante para las mujeres, aunado a que sí se ve un aumento de la violencia de género, ¿no? Entonces, que son un cúmulo de todos que si de por sí estábamos atravesadas por diversas intersecciones, pues estas se manifiestan de manera exponencial a partir de la declaración de la sana distancia y de la pandemia por el COVID-19, ¿no? Y que también tendremos que tener en cuenta que una de las principales preocupaciones de las mujeres afrodescendientes es la salud, conservar la salud de los hijos, porque sabemos cómo cuesta tener acceso a la salud. En muchas de nuestras comunidades apenas si tenemos un centro de salud medianamente equipado, que no está habilitado ni siquiera para hacer el diagnóstico de COVID, ¿no? Y que, por ejemplo, si eres sospechosa, en el caso de San Juan Bautista, lo de Soto, Oaxaca, que es donde yo me encuentro y que es el municipio con mayor proporción de personas afrodescendientes del país, tendríamos que viajar 1 hora, hora y media a Pinotepa, lo que nos da un costo aproximado de 200 pesos por persona, haciendo solamente una media comida para poder ir y venir, y a veces ni eso, ¿no? Entonces, más aparte, cubrir los gastos de un hospital regional en la ciudad de Pinotepa que se encuentra rebasado ya de por sí para atender las enfermedades cotidianas. No hay ningún apoyo específico que se esté dando a mujeres afromexicanas, a mujeres afrodescendientes. Más allá, por ejemplo, el apoyo a adultos mayores que por ley ya por estar en la Constitución debe ser entregado en comunidades afromexicanas a partir de los 65 años, todavía no se hace operativo, porque los resultados del censo salieron desfasados y por lo tanto todavía no existe un catálogo de comunidades afromexicanas. Entonces, nos estamos dando cuenta que todo va concatenado y que desgraciadamente que no salieran los resultados del censo en tiempo y forma, pues atrasó muchísimas cosas. Tal es el caso que tampoco hay políticas públicas desde la federación porque no hay presupuesto, porque en el mapa todavía ellos no tenían idea de cuántos afromexicanos existíamos en el país y cuántas comunidades se pueden considerar afrodescendientes afromexicanas o negras. La pandemia aumentó la violencia doméstica. Tenemos un grave problema de violencia intrafamiliar desde el comienzo de la pandemia. Una gran cantidad de mujeres de la tercera edad afromexicanas desprovistas de los servicios
que ellas necesitan para ser atendidas de manera correcta. El impacto del COVID-19 en todo el continente americano ha sido tremendamente grave. La población más afectada es la afrodescendiente y la población indígena. Por otro lado, la brecha digital, el no tener acceso a la educación, está manteniendo afuera a una gran cantidad de niñas afrodescendientes, afromexicanas, sin derecho a la educación. Todos estos grupos de mujeres en distintos estados de la República Mexicana están siendo tremendamente vulnerados. La mayoría de las y los afromexicanos siguen ignorando la presencia negra, la presencia de los pueblos afrodescendientes. No tenemos derechos plenos, no tenemos seguros médicos, no tenemos atención, ni siquiera existen las clínicas. Cuando me preguntan si existe un registro que atienda todas estas situaciones para las mujeres afromexicanas, no lo hay, porque para empezar, hemos tenido una gran cantidad de población afrodescendiente que ha fallecido con el COVID. Pero una de las situaciones más graves a enfrentar es que mucha de esta gente no sabía que era afro. El movimiento afromexicano ha comenzado apenas hace 20 años y es solamente la población de la costa chica de Guerrero y Oaxaca donde hay organizaciones establecidas y hay un criterio y las personas saben sobre su afrodescendencia. El resto del país lo ignora por completo. La situación sobre salud, violencia de género y feminicidios es extrema. Las negras, los negros, seguimos invisibles, seguimos sin contar, seguimos sin atención médica y sin educación. Cuando ustedes miran el centro histórico de la Ciudad de México o cualquier ciudad grandiosa colonial, Zacatecas, Puebla, San Cristóbal, Guadalajara, todas estas construcciones coloniales han sido construidas con manos africanas, con manos indígenas, con manos afrodescendientes. ¿Cuáles son las recomendaciones? Tener derechos plenos. Hay una lucha de cientos de años por conseguir dignidad. Necesitamos una instancia para gestionar nuestros propios derechos como pueblo negro, como los pueblos negros afromexicanos que somos. Necesitamos justicia expedita. Necesitamos que se incluya nuestra historia de manera inteligente, sin estigmas, sin prejuicios, sin exotificaciones en los libros de texto. En los últimos 6 años vemos una migración africana y afrodescendiente del Caribe. Una gran cantidad de gente africana y afrodescendiente que está retenida en nuestro país. Hoy por hoy tenemos una gran cantidad de bebés y bebecitas afromexicanos, pero que no tienen representación ni tampoco derechos plenos. Tenemos derecho a saber la historia verdadera. Tenemos derecho a saber sobre nuestra ancestralidad. Tenemos derecho a que nuestra historia se cuente en los libros de texto. Tenemos derecho a una salud digna. Tampoco se nos puede homologar a las mujeres indígenas. Si bien es cierto que compartimos una historia de racismo y discriminación, partimos desde realidades diversas y por lo tanto requerimos de estrategias de atención diferenciadas. Es momento de que las mujeres afromexicanas seamos protagonistas de nuestra propia historia, que se nos pregunte a nosotras qué es lo que necesitamos, cuáles son nuestras carencias y que nosotras ayudemos al Estado a construir todas estas estrategias, planes, programas, acciones afirmativas que puedan impactar de manera positiva en nosotras, que si no se nos da la voz no podemos incidir.
y por lo tanto estas políticas públicas, aun cuando sean hechas con buenas intenciones, pero finalmente están hablando por nosotras, que estamos en lo largo y ancho del país, y también haciendo un diálogo, creando un diálogo intergeneracional, porque también es cierto que muchas veces se nos da la voz a quien tenemos ya mayor experiencia, mayor tiempo en estos espacios, y dejamos de lado las voces de las juventudes, las voces de la niñez, que también son importantes rescatar, porque si bien es cierto que yo soy una mujer afromexicana, no tengo las mismas necesidades en estos momentos de lo que puede tener un adolescente que está teniendo muchísimas dificultades para acceder a la educación y que tiene una sobrecarga también en el trabajo de cuidados por ser mujer, por el hecho de ser mujer y por las intersecciones, por la hipersexualización que nos atraviesa también. Es necesario que el pueblo y las mujeres afromexicanas seamos incluidas más allá del discurso. Necesitamos un reconocimiento constitucional pleno como sujetas de derecho público que permita implementar las políticas públicas que combatan las desigualdades históricas y estructurales que enfrentamos, garantizando así el ejercicio a nuestros derechos fundamentales, especialmente en estos tiempos de pandemia, y que combatan de manera decidida el racismo y la discriminación racial que lacera nuestra dignidad, tal y como lo establece la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia. De igual manera, creemos que es indispensable que se cumplan las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial hizo a México en 2019, principalmente contenidas en el párrafo 25, tendientes a disminuir las formas múltiples de discriminación racial relacionadas con el género, y garantizar así los derechos políticos, económicos y sociales de las mujeres indígenas y afromexicanas, especialmente a la salud, a la educación y a la participación política. Las mujeres afromexicanas hemos decidido no quedarnos calladas. Queremos una igualdad sustantiva. Queremos dejar de ser invisibles. Suprema Corte, el poder de la justicia.